Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso Jesús, aleluya. Que Dios me los bendiga, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo Jesús, en esta hermosa y bendecida tarde. Damos gracias a Dios nuevamente por otro día más de vida que nos permite venir a predicar su palabra por medio de estas calles y por medio de ese Facebook, por medio de esas redes sociales. Damos gracias a Dios. Que el Señor Jesús me los bendiga a todos en esta hermosa y bendecida tarde. Esta hermosa tarde, mi amado amigo, puede ser el día en que usted pueda recibir a mi Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador de su vida. Esta es la hermosa tarde que Dios ha preparado para usted y para todo aquel que vaya a oír esta palabra en esta hermosa y bendecida tarde. Hoy puede ser el día en que usted pueda venir arrepentido, pueda venir reconociendo sus pecados, pueda aceptarlo como su único y suficiente Salvador de su vida, porque mi Jesús entregó su vida por usted, por mí, para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y todos vengamos a Él para que podamos caminar un camino diferente, un camino de rectitud que Él ha trazado en su palabra. Su palabra es bien clara, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que caminar en santidad en esta tierra mientras estemos aquí. En toda nuestra manera de vivir, dice su palabra, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y por eso, mis amados hermanos, esta palabra tiene que estar todos los días exhortándonos. Esta palabra tiene que estar corrigiéndonos, enseñándonos, instruyéndonos en justicia, a fin de que todo lo que hagamos sea perfecto, enteramente preparados para toda buena obra. Y esta es la palabra que tenemos que predicar, la palabra que dice 2 Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos, es útil para corregirnos, es útil para instruirnos en justicia, en los mandamientos de Dios. Porque todos los mandamientos de Dios son justicia. Y esa es la palabra que mi Señor Jesucristo dejó. Que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Claramente lo dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos, ese es el que verdaderamente me ama. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él, dice su palabra. Por eso en esta hermosa y bendecida tarde traemos esta palabra que nos va a ayudar a instruirnos en los mandamientos de Dios, que son justicia. Así, mis amados hermanos, en esta hermosa y bendecida tarde, que Dios me los bendiga a todos los que están por medio de esas redes sociales, que están por medio de ese Facebook. Que Dios me los bendiga grandemente. Que el Señor Jesús me bendiga a todos los amigos, a todos los hermanos en Cristo Jesús que están ahí por medio de esas redes sociales. Que pueda esta palabra llegar en esta hermosa tarde a sus vidas. Y vamos a estar meditando ahora en Efesios 5:14. Efesios 5:14. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Busque ahí su Biblia, mi amado hermano, mi amado amigo. Efesios 5:14. Y oiga lo que dice la Escritura. Efesios 5:14, la palabra de Dios se le honrando al Padre, se le honrando al Hijo y se le honrando al Santo Espíritu de Dios.
Despiértate tú que duermes, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis, con diligencia, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así es, mis amados hermanos, seamos entendidos de cuál sea la voluntad de nuestro Cristo Jesús, la voluntad que mi Cristo Jesús dijo, la voluntad del Señor. Así que miremos cómo andemos, con diligencia, con rapidez. Vamos a venir en palabra de oración para poner esta palabra en manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre y buen Dios, en esta hermosa y bendecida tarde te damos gracias por otro momento que nos permite venir aquí, por medio de estas calles, a predicar tu palabra, por medio de esas redes sociales, por medio de ese Facebook. Estamos aquí, Padre bendito, para llevar esta palabra a todos los hermanos en Cristo Jesús, llevar esta palabra a todos los amigos también que están por medio de esas redes sociales. Que sea tu mano poderosa, mi Cristo Jesús, llegando a todas esas vidas que pueda llegar, Padre bendito, en esta hermosa tarde tu palabra a cada uno de los corazones. Padre buen Dios, te pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo que seas tú poniendo palabras en mi boca, que seas tú llevando esta palabra por medio de tu Santo Espíritu. Aparta mis pensamientos y aparta mi humanidad, Padre bendito. Utilízame como un siervo, Padre bendito, un siervo inútil, que solo con mi Cristo es que tiene esta valentía, este valor de venirse a parar aquí a las calles, de llevar tu palabra, de venir, Padre bendito, pidiéndote que seas tú dándome esas fuerzas, esa sabiduría que viene de lo alto, para que pueda poder llevar esta palabra. Todo te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú pasando palabras en mi boca, pasando carbón encendido. Sé tú, Padre bendito, poniendo esas palabras, Dios mío poderoso, y que pueda llegar a todas las vidas en esta hermosa y bendecida tarde. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Oiga lo que dice esta palabra. Despiértate tú que duermes, dice, por lo cual dice la palabra, despiértate tú que duermes. Despertemos, dice su palabra, que despertemos de entre los muertos y nos alumbrará Cristo, dice su palabra. Despiértate tú que duermes, tú que conoces esta palabra, tú que la estás oyendo por medio de estas redes sociales, tu hermano en Cristo Jesús que la estás oyendo también. Despiértate tú que duermes, así como me dice a mí, despierta que los que dormimos, para que nos alumbre esta palabra, que la escudriñemos, porque os parece que en ella tenemos la vida eterna. Que ya no estemos pensando que al cielo se va a ir y sin escudriñar la palabra, que al cielo se va a ir y no permanece en esta palabra, que al cielo se va a ir y no ha dejado toda la maldad de su corazón, que al cielo se va a ir y no está obedeciendo los mandamientos de Dios. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice su palabra. Es bien clara esta palabra, porque hay mucha gente ahora en este tiempo, hay tanta gente dormida que no ha entendido esta palabra todavía. Por eso hay que salir a predicar esta palabra todos los días, a venir a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que no estemos dormidos. Porque hay tanta gente ahora en este tiempo que se le ha enfriado el amor a Cristo, por andar en el pecado todavía, por andar en delitos y pecados entre los muertos. Donde andaba antes el hombre, donde andaba la mujer,
en delitos y pecados, muertos, sin esperanza y sin vida, sin ninguna esperanza de aceptar a Cristo Jesús. Mas ahora mi Cristo Jesús tiene extendida su mano para todo aquel que quiera venir a aceptar a mi Cristo Jesús. Y claramente, porque anda la gente muerta, porque hay tanta gente también en la congregación que no quiere predicar este evangelio, que no quiere vivir la palabra de Dios tal y como está escrita, tal y como mi maestro lo ha dejado, mi Señor Jesús. Porque hay tanta gente que ahora ha perdido el amor a Cristo, ha perdido el amor a la verdadera palabra, sino que ahora se ha vuelto a la mentira, se ha vuelto a la falsedad y no quiere oír la palabra, no quiere dejar los pleitos, no quiere dejar las giras, no quiere dejar las contiendas, no quiere obedecer los mandamientos de Dios. No quiere ser santo como mi Señor Jesucristo lo dijo. Ser santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir, porque está dormida. Hay tanta debilidad, hay tantas cosas que el enemigo y que el Señor lo reprenda ha puesto en la vida del ser humano. Tanto engaño, tanta mentira, tanta debilidad en los seres humanos. Y ahora mayormente en las iglesias, el ser humano solo quiere ir un día a la iglesia, solo quiere ir 2 días. Cuando la palabra de Dios nos dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir todos los días, que estemos meditando, dice su palabra. Todos los días le dijeron a Josué, medita de día y de noche, para que hagas conforme a lo que está escrito en esta palabra. Así nos dice esta palabra a nosotros, que meditemos todos los días, que vayamos a la iglesia todos los días, que escudriñemos esta palabra todos los días, para que no nos olvidemos, para que hagamos conforme a lo que está escrito acá, para que no perezcamos. Por eso, mis amados hermanos, ahora en este tiempo, como el ser humano no quiere hacer caso a estas escrituras, hay tanta gente que duerme. Por eso entendamos por qué duerme la gente. Oiga lo que dice 1 Corintios 11:30. Aleluya. Mira lo que dice. Mira porque hay tantos debilitados y tantos que duermen. Por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Mire, ¿por qué dice este versículo? Preguntémonos. ¿Por qué dice este versículo así? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué? Porque aquí lo dice atrás. Atrás lo dice. En el 26, 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mire, porque hay tanto pueblo ahora que duerme. Cuántas religiones muertas y dormidas. Porque aquí dice, así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor se anunciáis hasta que Él venga. Quiere decir que come la Santa Cena, come el pan de mi Cristo Jesús, que es su carne, y bebe la copa, que es su sangre. Y el pueblo la está comiendo, pero no se ha percatado que no ha permanecido en la palabra, que no cumple los mandamientos de Dios. La palabra de mi Cristo que ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos es el que verdaderamente me ama.
y yo le amaré, y vendremos a Él, y haremos morada con Él, dice su palabra. Y así la gente está comiendo el pan, la carne de mi Cristo, y está bebiendo la copa, y no se han dado cuenta que no obedecen los mandamientos de Dios, por lo cual es que hay muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y no solamente hay debilitados, enfermos también, dice, porque se está bebiendo la copa del Señor indignamente, y se está comiendo la carne de Él indignamente. Y oiga lo que dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor. Mira qué claro está eso. Todo aquel que beba esta copa indignamente, en adulterio, en pleitos, en hechicerías, en fornicaciones, en idolatría, en falsos testimonios, en envidias, en hurtos, en robos, estafas, bebe la copa de la sangre del Señor y come la carne del Señor indignamente. Y mucho pueblo que anda con tanta malicia, con tanto orgullo, bebe la copa del Señor indignamente. Porque por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Mire, ve. ¿Por qué? Porque están bebiendo la sangre del Señor, esa copa, y comiendo el pan, que es la sangre de mi Señor Jesucristo, e indignamente. ¿Por qué? Porque no sabéis lo que dice aquí. Primera de Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, ve. Todo aquel que practica esas cosas y bebe la copa del Señor indignamente, está comiendo juicio, y por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Por eso despiértate tú que duermes, y oye lo que dice esta palabra, para que no siga durmiendo. Digo pues, dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen para que no hagáis lo que querráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Mire, ve. Manifiestas son las obras, los deseos de esta carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que todo aquel que practique estas cosas y bebe la copa del Señor, su sangre, y come la carne del Señor, que es su cuerpo, duerme, mis amados hermanos.
come esa santa cena y toma esa copa, indignamente duerme. Y por eso es que dice aquí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, por lo cual hay mucha gente enferma en las iglesias ahora. ¿Cuánta gente debilitada y enfermos con cánceres, con cuántas enfermedades? Porque no han querido obedecer la palabra de Dios, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la palabra de Dios es mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea y renglón tras renglón. Y el que no obedece esta palabra está tomando la copa del Señor, su sangre, está comiendo la carne del Señor, que es su cuerpo, está tomando esa santa cena indignamente. Y por eso es que hay mucho enfermo en las iglesias hoy en día, y debilitados, y muchos duermen. Por eso dice su palabra: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Andemos como dice su palabra, como hijos de luz. Y oiga lo que dice aquí, Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, despiértate tú que estás en la iglesia, estás dormido y estás enfermo y estás debilitado, despiértate. Y todo aquel amigo que está oyendo estas palabras, despiértese usted también, que está entre los muertos en delitos y pecados, y le alumbrará a Cristo. Venga Cristo, para que no vaya a parar a un lugar de condenación, a un infierno. Y levántese de entre los muertos, porque la palabra de Dios nos dice claramente aquí, en Efesios 4:17. Oiga lo que dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mire, que no andemos en la vanidad de nuestra mente, sino que andemos como hijos de luz, como hijos de Cristo Jesús, en la mente de Cristo Jesús. Como dice su palabra: sed santos porque yo soy santos, en toda vuestra manera de vivir. Que andemos en santidad, andemos rectamente, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos caminan por ellos, mas los injustos caerán en ellos, dice su palabra. Y aquí nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay, por la dureza de sus corazones. Mire, ve, esto es lo que hay. Todo aquel que anda fuera de Cristo anda endurecido el corazón, y todo aquel que no quiere dejar todo lo malo y está en la iglesia está dormido y duerme y está enfermo y debilitado por la dureza que hay en el corazón, y no quiere andar como hijo de luz, los cuales, dice, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer avidez de toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, dice, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. ¿Cuáles son esos deseos engañosos? El deseo del adulterio, el deseo de las iras, el deseo de los pleitos, el deseo de los enojos, el deseo de las estafas, el deseo de las idolatrías,
el deseo de las fornicaciones, el deseo a no leer la palabra, el mal deseo de no querer oír, de no querer leer la palabra, de no querer obedecer los mandamientos. Esos son malos deseos de la carne. Despojados del viejo hombre que está viciado con todos esos deseos, que no quiere saber de Cristo Jesús, que no quiere saber de la palabra de Dios. Despojados, y ahora vivamos en santidad, vivamos como hijos de luz, obedeciendo esta palabra. Porque el deseo de la carne va contra la palabra de Jehová, va contra la palabra de mi Cristo, va contra los mandamientos de Dios, va contra la santidad. Despojados de ese viejo hombre, dice su palabra, que está viciado en los malos deseos de haragán, de no querer leer la palabra, de estar solo acostado, de dormir, de no ir a la iglesia. Despojados de ese viejo hombre, y ahora renovémonos en la santidad de Cristo conforme a su palabra. Esta palabra es la que nos instruye, nos redarguye y nos enseña qué es lo que tenemos que hacer, para que no andemos en el viejo hombre, sino que ahora andemos en el nuevo que Cristo Jesús nos hizo, para que ahora caminemos y andemos como dice nuestro Padre. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto en toda vuestra manera de vivir. Y oiga lo que sigue siempre aquí en Efesios 4:23: y renovados en el espíritu de vuestra mente, mire, ve, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. Mire, ve, ¿qué hemos dicho que es justicia? Salmo 119, 172 dice: hablará en mi boca tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Mira lo que dice: y renovaos nuestra mente en la justicia. Renovemos nuestra mente para obedecer los mandamientos de Dios, para obedecer los mandamientos de Dios, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. Mire, ve, tenemos que crear un hombre en cada uno de nosotros que obedezca los mandamientos de Dios. Él nos da libre albedrío. Aquí nosotros tenemos la decisión si queremos cambiar, si queremos andar en un nuevo hombre, creado conforme a la palabra de mi Cristo Jesús, conforme a los mandamientos de Él y a la justicia y santidad, como dijo mi Señor Jesucristo. Sé santo en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. Mira lo que dice: en la justicia, en la santidad de la verdad, por lo cual, desechando toda mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Miren, es que ya no puede haber mentira en nosotros. Con todos nosotros tenemos que hablar verdad. Pero qué triste ver ahora en la iglesia cuántos hermanos mentirosos que hay, cuántos hermanos que duermen, cuántos hermanos engañadores, estafadores, pleitistas, soberbios, enojados, que no han dejado ese viejo hombre. Y por eso es que hay muchos debilitados y muchos enfermos y muchos duermen, dice su palabra, porque no han querido dejar el viejo hombre. Y cuánto pastor mentiroso que le está diciendo a la gente que va para el cielo y no obedece los mandamientos de Dios. Venga a la iglesia y ya vamos para el cielo. Cuánta gente que le está predicando un evangelio suave, un evangelio que no quiere dejar la maldad de este mundo, que no quiere dejar los deseos engañosos de la carne, y le está diciendo a la gente que va para el cielo. Lastimosamente, mi amado amigo, mi amado hermano, si no aprendemos a hablar verdad los unos con los otros, lastimosamente lo que le espera es el infierno. Y la palabra de Dios nos enseña claramente
Por lo cual, desechando toda mentira, habla verdad cada uno con su propio prójimo. Porque la palabra de Dios me dice que los mentirosos, aquel que ama y hace mentira, quedará fuera, mis amados hermanos. Va a quedar fuera. Es bien clara la palabra. Y mira lo que sigue. Por eso es que aquí Efesios, por eso le amo. Cuando usted lea en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Venga y lee aquí, lea la palabra. En Efesios 4:17, vamos por 25, ahora vamos por 26. Mira lo que dice. Airaos pues, airados, pero no pequéis, dice. No se ponga sobre vosotros el enojo. Mire lo que nos enseña la palabra. Airados, va a haber ira por tanta maldad que hay, por tantos falsos testimonios en las iglesias, tanto hermano que habla mentira, tanto pastor que se ha puesto solo, tanto pastor que no obedece las escrituras tal y como está escrita, pero ellos están ahí de pastores. Ellos solitos se han puesto y no quieren dejar eso, la mentira, la soberbia, el mal camino, pecados ocultos, los robos, predicando un evangelio por dinero. Airados, hermanos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se vaya de la iglesia. Si Dios ha permitido que esa iglesia crezca, si Dios ha permitido que el pastor esté ahí de encargado, usted no se vaya. Usted dígale la verdad al pastor, usted dígale la verdad a los líderes, usted dígale la verdad a los que están ahí. Dígale lo que dice la palabra, predique la palabra, haz tu obra como evangelista, dice su palabra. Pero no se ponga su enojo, y si no le hacen caso, y si usted se aira, pero no pequéis, dice su palabra. No vaya a decir ninguna mala palabra. No se vaya a ir de la iglesia, porque si no, no solamente se airó, sino que se enojó y se fue y quedó en mal. Quedó enojado con su prójimo. Y saben que ningún homicida tiene herencia en el reino de los cielos. Todo aquel que se enoja con su hermano es homicida. Y no tiene herencia ningún homicida en el reino de los cielos. Es bien claro, por eso esta palabra nos enseña lo que tenemos que hacer. Airaos, pero no pequéis. No se ponga sobre vuestro enojo. Mire, ve. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no hay que enojo, pues. Tenemos que hablar la palabra de Dios tal y como está escrita. Tenemos que congregarnos. Y si no le hacen caso, no se enojen y déjenlos. Porque la palabra de Dios dice que hay muchos debilitados entre vosotros y muchos enfermos. Usted sabrá por qué están debilitados, y yo sabré por qué están enfermos, y yo sabré por qué duermen, porque están bebiendo la copa del Señor indignamente, están tomando su sangre y están comiendo la carne de nuestro Señor Jesucristo, están tomando la Santa Cena indignamente, y muchos duermen, y muchos enfermos, y muchos debilitados. Pero usted no se enoje y déjenlos. Si ellos quieren seguir desobedeciendo la palabra, ahí van a quedar dormidos. Pero nosotros no podemos enojarnos. Nosotros, dice, airados, pero no pequéis. No se vaya de la iglesia. Y mira lo que dice acá. No deis lugar al diablo, vaya. Que no le demos lugar al diablo, que venga y lo despedace. Por eso aquí bien dice la palabra: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, porque vaya a ser que vuelvan y os despedacen. Si usted se enoja y se... pero no pequéis.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Sé santos, dice mi Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que vamos a ser santos? Obedeciendo lo que dice esta palabra. Obedeciendo lo que dice esta palabra. Es que vamos a ser santos. Y no van a venir los perros y lo van a despedazar, ni los cerdos y lo van a pisotear. Sed santos, dice mi Señor Jesucristo, en toda vuestra manera de vivir. Porque hay muchos que duermen. Y muchos enfermos en las iglesias. Y debilitados. Ciegos que no miran. Porque están viendo lo que dice la palabra y no ven. Están oyendo lo que dice la palabra y no quieren oír. Por eso se cumple la profecía en muchas iglesias, en muchos pastores, en muchos evangelistas, en muchos líderes, en muchos diáconos, en muchos ancianos, en muchas congregaciones. De oído oiréis y no entenderéis, viendo y no comprenderéis. Porque el corazón de este pueblo está lejos. No quiere obedecer la palabra, sino que se han envanecido en sus propios razonamientos. Y por eso duermen y están ciegos. Por eso oiga lo que dice esta palabra. Despiértate tú que duerme pueblo. Despiértate tu pastor. Despiértate tu evangelista. Despiértate congregación de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate amigo que estás entre los muertos aquí en las calles y no quieres venir a Cristo. Despiértate para que puedas ser resucitado y Cristo te pueda dar vida y no estés entre los muertos. Y oiga lo que sigue aquí en el 29, Efesios 4:29. Ninguna palabra, oiga, no, el 28 es: y el que hurtaba, no hurte más. Mire cuántos pastores hurtándole el dinero a Dios. Cuántos pastores viviendo asalariados. Cuántos pastores ahora quitándole el sustento a la viuda y al huérfano, al desamparado, porque no quieren trabajar. ¿No sabéis que la palabra de Dios dice? El apóstol Pablo trabajaba y predicaba el evangelio y no andaba viviendo del evangelio. ¿Cuántos pastores le ganan ahora? Como no quieren trabajar y lo que hablan son vanidades, no hablan ni la palabra verdadera, no hablan ni los mandamientos de Dios. Ahí están hurtándole el dinero a la viuda y al pobre y hablando un evangelio diferente que solo es por fe y que es por gracia. No oye lo que dice aquí: el que hurtaba no hurtaba, que no hurte más. Si no trabaje, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Mire, ve. Trabajemos, dice su palabra, y que prediquemos este evangelio. Trabajemos y no estemos viviendo del sustento de la viuda. Por eso es que hay tanta necesidad ahora. Por eso es que la gente blasfema el nombre de Dios. Por tanto pastor mentiroso que está viviendo del dinero de los necesitados. Y la gente no quiere venir a Cristo. La gente se está muriendo sin Cristo Jesús. Porque hay tantos hombres que están untando el dinero por sobreharaganes y no quieren trabajar. Y no predican ni tan siquiera el evangelio verdadero, sino que predican un evangelio diferente, como dijo el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto se hayáis alejado de aquel que os llamó, dice su palabra. No que haya otro evangelio diferente, sino que hay alguno que os perturba y quiere pervertir el evangelio. Y ha puesto un evangelio diferente. Un evangelio que la gente va como ellos quieren a la iglesia. Ahí siguen hurtando, siguen de pleitistas, siguen enojados. Ahí están en adulterio, están en fornicaciones en las iglesias. Y ya le dicen: ya lo perdonó Dios, dice. Ya lo perdonó, dice. Por fe vamos para el cielo, por gracia somos salvos, dice. Por misericordia. ¿Por qué? Porque viven del salario y no quieren predicar el evangelio, el evangelio cabal como es, porque si no pierden su salario.
Pero si aún nosotros, dice su palabra, o un ángel del cielo os predicaré un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, dice su palabra, todo aquel pastor que está poniendo un evangelio diferente, que está poniendo un evangelio que solo por gracia, o que solo por fe, o que solo por misericordia, o que el salvo siempre es salvo, o solo porque van a la iglesia ya son salvos, sea anatema. La palabra de Dios es bien clara. Si me amáis, dijo mi Señor Jesucristo, guarda mis mandamientos, dijo. Y si alguno dijo que me conoce, dice Primera de Juan 2:4, y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso, vaya. Sea anatema ese mentiroso que lo está poniendo en los mandamientos de Dios por obra. Sea anatema. Porque no quieren obedecer, ellos saben las escrituras. Todos esos pastores asalariados saben lo que dice la escritura, es bien clara, pero no quieren la verdad, ellos quieren la mentira. Aman más el dinero, aman más la carne, aman más la ganancia. No quieren vivir el evangelio tal y como está escrito. No quieren que la gente despierte, porque ellos quieren seguir comiendo del dinero de ellos. Pero si aún nosotros, dice su palabra, o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, vuelvo y lo repito, dijo el apóstol Pablo, si aún nosotros, o un ángel del cielo os predicare un evangelio diferente, sea anatema. Por eso despiértese usted, pastor, que está ahí predicando un evangelio diferente. Despiértese usted, evangelista, que la humanidad se está perdiendo y se están llegando los días como Noé, y se está cumpliendo la palabra de Dios que dice, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos se salvaron en los días de Noé? 8 personas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere obedecer. Muchos pastores están oyendo esta palabra, que si alguno dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y hay 10 mandamientos que hay que cumplir. Hay 10 mandamientos que tenemos que grabarlos en la tabla de nuestro corazón. Y están en Éxodo 20 y están en Deuteronomio 5. Y el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba, de lo que esté abajo, y debajo de las aguas, y debajo de la tierra. Ni las honrarás, ni te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo, para honrarlo y para santificarlo. Y también dice, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y no desearás la mujer de tu prójimo, dice su palabra. Esos son los 10 mandamientos que tenemos que aprendernos. Y mucha gente no los está cumpliendo, muchas congregaciones. Por eso es que bien dice aquí, no hurtan. El que hurte, no hurte más, dice aquí, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesidad y la edificación, de dar gracias a los oyentes, dice. Y no contristéis al Espíritu Santo, dice, de Dios, con el cual fuiste sellado. Mire, ve. No contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. ¿Y a dónde está eso? Según de Timoteo 2:19 dice su palabra. Pero el fundamento de Dios es firme, teniendo este sello, dice su palabra. Oiga, con ese sello fuimos sellados, y conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Ese es el sellado.
Ese es el que está sellado. Apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús, porque se aparta de toda iniquidad y obedece lo que dice esta palabra bien clara. No contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado, con el cual ahora camináis. Y somos santos en toda nuestra manera de vivir, apartándonos de toda iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, todo aquel que va a la iglesia a invocar el nombre de Cristo, está sellado por el Espíritu Santo de Cristo Jesús. No contristemos ese Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que cada día nos redarguye, cada día nos corrige, cada día nos instruye a los mandamientos de Dios, a que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Bien clara. Y de ahí dice, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Mire, ve. Es que esos son los que van a ser redimidos. Esos son los que alcanzarán la salvación cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia. Los que están sellados son aquellos que se apartan de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Obedece esta palabra tal y como está escrita. Y mira lo que sigue después. Quítese de vosotros toda amargura. Mire, ve. Si invocamos el nombre de Cristo, apartémonos de estas iniquidades. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Mire, esos son los sellados en Cristo Jesús, los que aborrecen todo eso y somos benignos, dice, bondadosos, aborrecen todo lo malo. Somos misericordiosos, benignos, dice su palabra, bondadosos, perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Y oiga lo que dice el 5, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vaya. ¿Y qué dice mi Señor? En Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Seamos imitadores de Cristo, seamos imitadores de Dios. Sed santos, dijo mi Señor Jesucristo, en toda vuestra manera de vivir. Seamos imitadores, obedeciendo sus mandamientos. Despertémonos. Si alguno que estoy en esta palabra despierte, si todavía no había entendido esta palabra, ahora la está viendo. Y no cierre sus ojos, no tape sus oídos, tampoco se desanime. Si usted piensa que va para el infierno, usted mientras tenga vida tiene esperanza. Y Cristo Jesús, si usted ahorita se arrepiente, Cristo Jesús le da vida y le ayuda a ir viviendo esta palabra que está escrita acá. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Oiga, mire, oiga, y andad en amor como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire, tenemos que ser una ofrenda, tenemos que ser esas ovejas, esos corderitos que a Dios le agraden, así como mi Cristo, sin mancha y sin arruga. Tenemos que hacer esas ofrendas en olor fragante para Dios, sin mancha y sin arrugas.
ofreced vuestros cuerpos vivos, dice, en sacrificio, dice el apóstol Pablo, como ofrenda agradable a Dios, santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es la mejor ofrenda que Dios puede aceptar después de que usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, que ahora andemos sin mancha y sin arruga, guardando nuestras vestiduras para la redención en Cristo Jesús. Y de ahí dice, pero fornicación, oiga, y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mire, es que no se puede pisotear la sangre de Cristo, que alguien le ande diciendo a usted, o que alguien me ande diciendo a mí que todavía estoy en fornicación, que alguien me ande diciendo que todavía estoy en adulterio, que alguien me ande diciendo que ando de mentiroso, que alguien me ande diciendo que ando robando, que alguien me ande diciendo que ando hurtando, que alguien me ande diciendo que no voy a la iglesia, que alguien me ande diciendo que yo me enojo, que estoy en hechicerías. Ni aún se nombra entre vosotros ninguna cosa de esa. Lo dice su palabra bien claro, que seamos santos. Mire que es que esto está delicado, mis amados hermanos. Esto es claro. La palabra de Dios es bien clara, que no se nombre entre nosotros nada de eso. Ya me imagino que en muchas iglesias se estén diciendo, el pastor está en adulterio, el diácono tiene pecados ocultos, el líder se metió con otra mujer que no es la de él. Miren, mis amados hermanos, eso es triste, como la sangre de mi Cristo está siendo pisoteada. El nombre de mi Señor Jesucristo está siendo blasfemado por muchos pastores, por muchos atalayas mudos que no quieren advertirle al pueblo que están pisoteando la sangre de mi Cristo Jesús. La palabra de Dios es bien clara aquí, que ni aún se nombre nada de eso, de lo que usted hacía antes, que usted no se haya vuelto como el perro al vómito. Es bien clara esta palabra. Si no, tenemos que ser santos. Y mira lo que sigue también en el 5:4, Efesios 5:4. Ni palabras deshonestas, mire, ve, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, mire, ve, no lo digo yo, ningún fornicario, o inmundo, o avaro, de lo que estuvimos hablando ayer, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo Jesús. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro, ningún idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Lo dice la palabra. Y todo aquel que practique todas estas cosas que hemos venido leyendo, nadie os engañe, mire, ve, que nadie lo engañe, mi amado hermano, ahora en las iglesias, que no lo engañen a los pastores mentirosos que no están obedeciendo esta palabra. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Miren, la ira de Dios viene sobre todos aquellos que dicen llamarse hijos, pero están en desobediencia de la palabra de Dios, desobedeciendo los mandamientos de Él.
y no obedeciendo la palabra, que es mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Por eso es que dice su palabra, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean apresados y enlazados y muertos, y quedarán como estiércol por desobedientes a la palabra de mi Cristo Jesús. Es bien clara. Nadie os engañe, dice, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos. Vaya. De aquí nos está diciendo que no seamos participantes, que estemos invocando el nombre de Cristo y estemos haciendo todas esas cosas. Que no seamos participantes, sino que seamos santos, dice su palabra. Santos en toda nuestra manera de vivir. Y de ahí dice el 7, Efesios 5:7. No seáis pues partícipes con ellos. El 8 dice, el 10, perdón, 5:10 dice, el 7, Efesios 5:7. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz. Mire, ve. Por eso es que bien dice aquí, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Vaya, vamos a andar en la luz. Mi Señor Jesucristo bien claramente dice que seamos luz en este mundo de pecado y de tinieblas. Tenemos que brillar como luminares, dice su palabra, en una generación perversa y maligna de tanto pecado. Tenemos que ser luz, así como mi Cristo fue luz. En el Señor andar como hijos de luz, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor y partícipe en las buenas obras. Y no participéis, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas, dice. Vaya, para que vea, para que conozca cuáles son las iglesias del Señor. Si usted ve que en una iglesia a un hermano no lo ponen a predicar porque exhorta la palabra de Dios tal y como está escrita, acuérdese que allá hay tinieblas y no le gusta que uno reprenda las obras infructuosas. La palabra de Dios dice que las reprendamos, que reprendamos esas obras infructuosas que se están haciendo en la casa de Dios, y todo aquel que las practica tenemos que reprenderlas. Como hijos amados de Dios, alza tu voz como trompeta y anúnciale a mi pueblo su pecado, dice su palabra. Que quieren conocer mis caminos, pero no los han conocido todavía porque están dormidos. Reprenderlas, dice. Reprenderlas y no participéis con ellos. Hay que reprender, mis amados hermanos, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen, dice, en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz todo lo manifiesta. Por eso, mis amados hermanos, bien claro dice su palabra, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Antes de que salga la luz, viene el castigo de Jehová. Y todos esos que tienen obras en tinieblas, tienen pecados ocultos, que están en adulterio, van a ser puestas y van a ser manifiestas a la luz. Porque Dios ya se cansó, ya está irado de tantas iglesias
que están invocando el nombre de mi Cristo y no se apartan de toda iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, haciendo obras infructuosas. Pastores que se han puesto solos, pastores soberbios que se fueron de las iglesias, pastores asalariados que le están comiendo el diezmo, están haciendo negocios con el dinero de la viuda y de los pobres. La ira de Dios viene, pero hay que reprenderlas antes de que perezca el pueblo por falta de conocimiento, dice su palabra. Hay mucho pueblo que va a perecer por falta de conocimiento, porque no quieren leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es bien clara y nos advierte que tenemos que hacer luz en esta generación torcida y perversa. Tenemos que caminar como hijos de luz, por lo cual, como dice la palabra, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues cómo andéis, mira con lo que hemos leído, miráis si andáis en estas cosas, si andás en las obras buenas o andás en las obras malas. Mirad cómo andáis, aquí está escrito y aquí lo leímos ahora. Mirad cómo andáis, dice su palabra. Y aquí se dio cuenta usted ya en cuáles anda. Si anda como luz o anda como tinieblas. Mirad cómo andéis. Mirad con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Seamos sabios. ¿Quién es sabio y entendido para que lo sepa? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Y quién es prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectitud, dicen, y los sabios andarán por él. Los justos pues andarán por él, mas los injustos caerán en ellos, dice, y serán apresados, y serán quebrantados, y serán enlazados. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuál sea la buena voluntad. Es bien claro. Mi Señor Jesús bien lo dijo. La verdadera voluntad de Él está en 1 de Pedro 1:15. Sed santos porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de proceder en este mundo, en santidad, hablando verdad los unos con los otros, despojándonos de toda mentira. Y entonces vamos a caminar en santidad. Así que la palabra de Dios ha venido bien clara. Despertemos aquel que está dormido. Usted que está leyendo esta palabra, hable esta palabra y despiértelo. Despiértelo. Háblele la palabra, porque Cristo ya pronto se acerca a arrebatar a su iglesia. Y por lo cual hay muchos que duermen porque no quieren vivir esta palabra tal y como está escrita. Anunciamos esta palabra que despierta el pueblo. Así que si usted, mi amado hermano, mi amado amigo, usted quiere despertar de entre los muertos y que le alumbre Cristo, usted quiere, hermano, despertar y no quiere estar dormido y enfermo y debilitado en esas iglesias, venga a Cristo y reconcíliese con Él y diga estas palabras conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti y contra el cielo. Vengo arrepentido de mis pecados. Vengo arrepentido de mi maldad. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Y escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando pase lista responder a mi nombre. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo.
Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa y bendecida tarde. Damos gracias a Dios por este momento que nos permitió venir a predicar su palabra a estas calles. Que todo lo que hayamos hecho sea para la honra y gloria de nuestro Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Para la honra del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Vamos a venir en palabras de oración para quedar despedidos. Padre y buen Dios, en esta hermosa y bendecida tarde damos gracias por este momento que tú nos permitiste venir a predicar tu palabra a estas calles, a los amigos, por medio de Facebook, por las redes sociales. Ten misericordia de todos los que oyeron tu palabra. Alúmbrales, Cristo Jesús, y ayúdales a despertar de entre los muertos y despierta a los que duermen por medio de tu palabra, Padre Celestial. Te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre bendito. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que toda la honra, que toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para su Santo Espíritu. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Y nos vemos aquí el siguiente día, si Dios me lo permite. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.